Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy trataremos el tema ANOVA. Los integrantes del equipo son Luis Enrique Jiménez Gutiérrez, Heidi Antonio, Saraibet Antonio Santiago, Azucena Álvarez Gallego, Carla Shunasi Castillo López. Les hemos preparado otro pequeño video para poder comprender mejor nuestro proyecto integrador número 4 en la materia de estadística inferencial, impartida por la docente Janet Areni Balmón primera. A continuación, les daremos a conocer una breve introducción de nuestro tema para comprender el ejercicio que se va a realizar. Introducción al diseño de experimentos. Los modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés Y. Si existe influencia de algún factor, cuantificar dicha influencia. La metodología del diseño de experimentos se basa en la experimentación. Es sabido que si se repite un experimento en condiciones indistinguibles, los resultados representan una cierta variabilidad. Si la experimentación se realiza en un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas, el error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. Ahora veremos el significado de la técnica ANOVA. La técnica de análisis de varianza ANOVA, también conocida como análisis factorial, constituye a la herramienta básica para el estudio del efecto de uno o más factores, cada uno con dos o más niveles sobre la medida de una variable continua. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los factores sobre la varianza de una variable. El funcionamiento básico de una ANOVA consiste en calcular la medida de cada uno de los grupos para a continuación comparar la varianza de estas medidas, varianza explicada por la variable grupo intervarianza, frente a la varianza promedio dentro de los grupos, la no explicada por la variable grupo intervarianza. A continuación, veremos el ejemplo para comprender un poco mejor nuestro tema. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. Primero vamos a hacerlo en el programa de Excel. Desde el punto de vista de Excel, este programa nos va a ayudar a comparar el análisis de la varianza a través de una fórmula llamada análisis de Fisher o también conocida análisis de ANOVA, en donde nosotros vamos a obtener como resultado un valor observado y un valor crítico. Y si el valor observado comparado con un valor crítico es menor, entonces como decisión diremos que no se rechaza la hipótesis nula. Pero en caso contrario de que el valor observado fuese mayor a lo que es el valor crítico, entonces la decisión será rechazar la hipótesis nula y tomar lo que es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el factor en donde el factor no influye sobre la variable respuesta. Y la hipótesis alternativa es cuando el factor influye sobre la variable respuesta. En este caso, el factor son los métodos y la variable respuesta es el rendimiento. Bueno, el ejercicio nos dice que en un club de ciclistas conformado por 60 miembros, los cuales se dividen al azar en 3 grupos que entrenan con métodos diferentes,
en donde el primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo grupo realiza series de cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. El entrenador desea determinar si los 3 métodos diferentes que se emplean en cada grupo influye sobre el resultado del rendimiento. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros, en donde los tiempos empleados fueron los siguientes. Acá en esta tabla tenemos ya registrado los valores según cada método. En este caso son 3 métodos diferentes según en cada grupo. Ahora, lo que se busca saber a través del análisis ANOVA es si el método que se emplea en cada grupo está estrictamente relacionado con los resultados del rendimiento. Entonces, para poder llegar a esa respuesta o resultado, vamos a seguir ciertos pasos para hacer el análisis ANOVA en Excel. Se tiene que seguir los siguientes pasos. Primero es tener ya nuestros datos establecidos, registrados en una tabla, y después vamos en la opción de datos. Vamos a seleccionar la opción de análisis de datos. Acá vamos a seleccionar lo que es el análisis de varianza de un factor. ¿Por qué un solo factor? Porque lo que estamos haciendo es nada más determinar si la resultante rendimiento va en función al método empleado en cada grupo. Entonces, por ende, vamos a seleccionar el análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar y automáticamente nos selecciona los datos. Y en dado caso de que no seleccionara automáticamente los datos, tendríamos que ir en la opción de rango de entrada, seleccionar los datos, darle clic. También es necesario activar lo que son los rótulos en la primera fila. Acá vemos que tenemos nuestro valor alfa de 0.05, lo que significa que nuestro tratamiento va a tener un nivel de confianza del 95%. Ahora sí, le damos aceptar. Automáticamente nos arroja los resultados en otra hoja. Acomodamos los datos para que se puedan observar mejor. Acá en este apartado están los que son los métodos, cantidad de personas, que fueron 20 en cada grupo, y la suma, el promedio y la varianza. Lo que nos interesa aquí es el análisis de varianza, donde vamos a tomar en cuenta el valor crítico, que es el valor que vamos a comparar con el valor resultante que obtuvimos. El valor crítico, seleccionamos, lo coloreamos para que así lo resaltemos, y el valor resultante, que es F. Sobre esos dos valores se va a hacer la comparación para poder obtener una respuesta. Vamos a copiar los datos acá abajo para que podamos hacer lo que es para poder tomar una decisión.
nuestro valor crítico y sus resultados. Ahí está. Como habíamos dicho al principio, podían haber dos decisiones, ya sea que rechacemos o no la hipótesis nula. Esto lo vamos a saber dependiendo de los resultados del valor crítico y del valor resultante. Si el valor resultante fuese menor al valor crítico, entonces nuestra decisión hubiera sido no rechazar la hipótesis nula. Pero en este caso, el valor resultante es mayor a lo que es el valor crítico, entonces nuestra decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. Estaríamos rechazando la hipótesis nula. Bueno, ahí está nuestra decisión, que fue sí rechazar lo que es la hipótesis nula, porque de alguna otra manera los métodos influyen mucho en los resultados del rendimiento de cada uno de los ciclistas, y la conclusión fue de que existen evidencias muestrales que permiten concluir el tipo de método influye en el rendimiento de los ciclistas. Bueno, para obtener el ANOVA en Minitab podemos ordenar nuestros datos de la siguiente manera. En la primera columna se encuentran los métodos. Tenemos 3 métodos: método 1, método 2 y método 3. En la segunda columna se encuentra el rendimiento de cada método. Entonces nos vamos a estadística, en ANOVA de un solo factor, y aquí nos muestra el factor y la respuesta. El factor y la respuesta. El factor corresponde al método. Y la respuesta corresponde al rendimiento. En opciones vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, el cual corresponde al valor del alfa. Le damos a aceptar. En comparaciones vamos a utilizar gráficas de intervalo para las diferencias de las medias. Entonces así lo dejamos y le damos a aceptar. En la parte de gráfica vamos a seleccionar 4 en 1. Le damos a aceptar. Y en resultados necesitamos toda la información que podemos observar aquí. Por lo tanto, le damos a aceptar. Bien, entonces ahora le damos nuevamente a aceptar. Y vemos que Minitab nos ha tirado estas gráficas. En esta gráfica de probabilidad normal, aquí nos está dando de cómo se comporta el gráfico con respecto a una normal. En este caso, nos muestra cómo se ven los puntos del rendimiento con respecto a una normal. Estos son los puntos. Aquí nos muestra los datos del histograma. En el siguiente
nos muestra el orden de los valores observados. Bien, como podemos observar, aquí ya nos ha dado de forma simple la tabla de ANOVA. Como podemos ver, análisis de varianza. Lo que nos interesa es el resultado de P. Este resultado es lo que nos interesa. Bien, en términos de pruebas de hipótesis, el problema se planteó de la siguiente manera. Hipótesis nula. El factor no influye sobre la variable respuesta. Hipótesis alterna. El factor influye sobre la variable respuesta. El factor en nuestro ejemplo es los métodos y la variable respuesta corresponde al rendimiento. Bien, hay dos formas de saber si se rechaza o no la hipótesis nula. El primero es lo que se explicó en Excel, el cual es si el valor de F observado es menor al valor de F crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Y el segundo es que si P es mayor al alfa, no rechazar la hipótesis nula. En nuestro ejemplo podemos observar que el valor de P es igual a 0.00, como podemos observar aquí, y el valor de alfa, que es un nivel de confianza del 95%, esto es 0.05, como podemos observar aquí en el nivel de significancia, que alfa es igual a 0.05. Entonces nos damos cuenta que el valor de P es menor que el valor de alfa, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Bien, entonces podemos concluir que existen evidencias muestrales que permiten concluir que el tipo de método de entrenamiento influye en el rendimiento de los ciclistas. A través de este gráfico, que es gráfica de intervalos de rendimiento versus método, este gráfico de intervalo de confianza nos da a conocer que el método 3 es el mejor método porque estadísticamente sus tiempos son menores.